La confrontación que ha producido dentro de la administración Trump el tema de María Corina y su empeño en retornar a Venezuela en medio del desastre provocado por esta reciente dupleta de terremotos está marcando claramente los lados de la disputa con un grupo de asesores que se oponen a este retorno y otros liderazgos e incluso instituciones, incluyendo, según fuentes influyentes congresistas, exfuncionarios y hasta operadores claves en el Pentágono que ven con preocupación el creciente y extenso descontento de los venezolanos con el apoyo que Trump le está dando al régimen de Delcy Rodríguez en estos momentos, a pesar de todas las evidencias que han mostrado, que han desnudado la actuación del régimen en este desastre. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Los múltiples intentos de María Corina de regresar a Venezuela, ya se han identificado al menos 2 intentos, han provocado una crisis que ahora está yendo más allá de la simple decisión de boicotear su retorno por parte de algunas facciones dentro de la Casa Blanca. El tema ya ha escalado a diversas instancias en la capital norteamericana con un número creciente de congresistas preocupados por el impacto de la asociación de la administración Trump con el nefasto régimen venezolano en la campaña republicana para las elecciones legislativas de noviembre próximo. A estas voces se están sumando posiciones de mucho más cautela de organizaciones clave como el Pentágono, como vamos a ver más adelante, que actualmente dirige el grueso de los esfuerzos operativos y logísticos de Estados Unidos para responder a la crisis generada por el desastre telúrico. Según fuentes y recientes comunicaciones públicas, altos oficiales del Pentágono están viendo como inconveniente este nivel, esta estrecha cooperación o asociación directa de la administración Trump con el interinato y están aparentemente marcando distancia. En un reciente post o mensaje transmitido por la red X, el Comando Sur publicó lo siguiente, dijo: trabajando con nuestros socios para coordinar la asistencia en caso de terremoto. El mayor general del Comando Sur, Kevin Jarrard, y el encargado de negocios, John Barrett, están trabajando con el pueblo venezolano y los socorristas internacionales para sincronizar los esfuerzos de ayuda, garantizando que la ayuda llegue a las comunidades más afectadas en Venezuela. Fíjense bien, noten que no se menciona al interinato ni a las autoridades venezolanas en ninguna parte de este último mensaje del Comando Sur, sino más bien se utiliza la más genérica y por supuesto menos comprometedora frase el pueblo venezolano, y también por supuesto se menciona a los socorristas internacionales que, como todos sabemos, son los verdaderos protagonistas de la respuesta que se ha producido hasta ahora al desastre de los terremotos, en el cual el régimen se ha mantenido en total inacción. Incluso el Departamento de Estado, que esta mañana emitió un comunicado fijando posición sobre el retorno de María Corina, diciendo que era inconveniente el retorno en medio de esfuerzos por salvar vidas del desastre en Venezuela, emitió sin embargo otro comunicado informativo para explicar lo que estaban haciendo en Venezuela, pero tampoco menciona al régimen, sino que afirma lo siguiente, que está coordinando esfuerzos con gobiernos anfitriones, así en plural, algo muy llamativo, refiriéndose, me imagino, a la participación de más de 20 naciones o equipos de rescatistas y donaciones, por supuesto, enviadas por una veintena de naciones para atender la crisis, para responder a la crisis en Venezuela. Todos estos elementos son indicativos de que la controversia en torno a María Corina Machado y su regreso a Venezuela es un tema muy caliente que no está todavía definitivamente resuelto dentro de la administración Trump y que podía cambiar en el futuro cercano porque, como me dice una fuente, la situación es completamente fluida. Ahora me llega la información muy interesante, muy importante, de que un alto y muy influyente congresista republicano se apersonó hace pocas horas en la Casa Blanca, preocupado por el impacto de la política o de la polémica con María Corina Machado,
y le transmitió directamente al presidente sus críticas a la manera como su equipo de asesores está manejando la relación de Estados Unidos con Delcy. Según mi fuente, este importante congresista le habló claro al presidente la mala prensa que está generando la asociación de Washington con un régimen altamente impopular, no solo en Venezuela, sino en toda la región, podría provocar la pérdida del apoyo de los votantes latinos para las elecciones legislativas de noviembre próximo. Se trata de un asunto que no es menor. La pérdida del voto latino en estados claves de la Unión, como la Florida, por ejemplo, como Texas, Nueva York y otros estados, significaría o podría implicar la pérdida de la endeble mayoría que el Partido Republicano tiene en el Congreso, en las dos cámaras, tanto la Cámara Baja como el Senado, con escenarios, por supuesto, de bloqueos y confrontación con iniciativas del gobierno de Trump en general si los republicanos pierden estas posiciones frente a candidatos del Partido Demócrata. Hubo una conversación mucho más detallada sobre las últimas ocurrencias dentro de Venezuela en ese encuentro relacionadas al papel del interinato, pero por ahora no puedo revelar estos detalles, pero lo importante es que según mi fuente, Trump se mostró muy sorprendido por las críticas que le hizo su buen amigo congresista que lo fue a visitar a la Casa Blanca. Entre tanto, los congresistas cubanoamericanos de Miami están que echan chispas por las mismas razones y están considerando aplicar más presiones a la Casa Blanca de la misma manera como lo hicieron en el pasado, cuando se pusieron, por ejemplo, a aprobar el presupuesto nacional presentado por Trump el año pasado si la administración no tomaba decisiones claras frente al régimen de Maduro y particularmente cuando había esta controversia el año pasado en la aprobación de licencias de la OFAC para beneficiar a empresas que iban a trabajar o que empezaban a volver a Venezuela en ese momento bajo la dirección de Nicolás Maduro. La estrategia funcionó en ese momento, la administración se ve obligada a modificar su estrategia y podría crear una situación más álgida para los asesores actuales de la Casa Blanca, que sobre todo aquellos que cordialmente odian a María Corina Machado. Según mi fuente, el presidente Trump le habría revelado a este congresista que el principal temor que supuestamente los asesores le han hecho creer al presidente es que María Corina en Venezuela podría hacer estallar una guerra civil que pondría en peligro lo alcanzado hasta ahora, algo que el congresista calificó de absurdo, pero esto, por cierto, fue publicado en el portal Semafor, que indicó justamente esto, que quería la presencia de María Corina podía hacer estallar las cosas en Venezuela. Según diversas fuentes y reportes, el presidente Trump no está personalmente opuesto al liderazgo de María Corina, como dice esta publicación Semafor, e incluso a su regreso a Venezuela, algo que es un tema que actualmente está en el centro de la disputa. Aunque tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio consideran en general que el regreso de la líder opositora podría resultar inconveniente en estos momentos, razón por la cual le han pedido que tenga paciencia. El propio Trump hizo gestiones con el interinato, él personalmente, ante la eventualidad de un retorno de María Corina. Según acaba de publicar esta tarde el Wall Street Journal, el presidente Trump llamó por teléfono el pasado viernes a Delcy Rodríguez para decirle que evitara actuar, ir en contra o interferir con la llegada de María Corina Machado a Venezuela. Si María Corina fuese arrestada o su seguridad fuese puesta en peligro, indicó este reporte del Wall Street Journal, esto desataría una crisis en la política de Trump hacia Venezuela en Washington, donde la líder opositora tiene un fuerte apoyo de ambos partidos. Esto es, por supuesto, una importantísima, una tremenda revelación que desdice las afirmaciones de que María Corina es rechazada por completo por la administración Trump. Este no es el caso definitivamente y claramente en la administración Trump está cayendo en cuenta que María Corina no es un factor que ellos puedan controlar y que van a tener que aprender a lidiar con justamente lo que ella quiere hacer. El momento actual es especialmente delicado para el presidente Trump, ya que la guerra de Irán y su impacto económico amenazan con convertirse en un gran problema político antes precisamente de las elecciones
de mitad de periodo de noviembre. Así que imagínense ustedes, este problema de la crisis de Irán que todavía no está resuelto, todavía siguen las negociaciones, no se ha llegado a acuerdos firmes, sumado a una potencial crisis en Venezuela, esto desde luego pudiera desatar, tendría unas consecuencias tremendamente negativas desde el punto de vista electoral. La Casa Blanca ha promovido a Venezuela, como ustedes saben, como un gran éxito económico y de política exterior, uno que depende de evitar que el gobierno interino, respaldado por Estados Unidos, caiga en el caos mientras alienta a las empresas estadounidenses a invertir. Los funcionarios estadounidenses se han dado cuenta, dice el Wall Street Journal, de que si no pueden detener o disuadir a Machado, quien ha presionado para que se celebren elecciones para liberar a Venezuela de un régimen autoritario el próximo año a más tardar, deberían entonces tratar de gestionar su regreso de la mejor manera posible. Algo, por supuesto, que plantea unos escenarios completamente diferentes a los que se conversaban el día de ayer, por ejemplo. Esto, desde luego, pinta un panorama enteramente distinto que han aprovechado, por cierto, influencers que son adversarios a María Corina y, por supuesto, el propio régimen, el interinato. A pesar de la controversia, María Corina sigue contando con el apoyo de Marco Rubio. Según el diario Wall Street Journal, a pesar de que Marco Rubio le ha dicho a María Corina que no es el momento adecuado para regresar en medio de todos estos esfuerzos de ayuda por el terremoto, también le dijo que no la iba a retener a la fuerza. De acuerdo al reporte, Machado y sus aliados han sentido que Rubio simpatiza ampliamente con su deseo de María Corina de regresar y llevar al país hacia las elecciones, algo que hemos comentado en este programa. Los partidarios de Machado, incluyendo, por cierto, muchos congresistas republicanos de la Florida, bueno, no solamente congresistas, pero también líderes, han observado con consternación, con preocupación, cómo el acuerdo, la estrecha relación de Estados Unidos con el interinato de Delcy Rodríguez parece cada vez más indefinido. Ha habido pocos avances hacia una transición democrática, mientras una gran cantidad de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo ejecutivos de empresas privadas norteamericanas viajaron a Caracas para retratarse con la líder interina en medio de discusiones de oportunidades para colaborar e invertir en Venezuela, pero recordemos, eso era antes del terremoto, que ha cambiado absolutamente las dinámicas del poder, tanto en Caracas como en Washington. Y cada vez más gente en Estados Unidos le están expresando su apoyo público a María Corina. Esto, por ejemplo, fue lo que dijo Elliot Abrams, un exdiplomático estadounidense que fue enviado de Trump para Venezuela y que mantiene una comunicación, por cierto, con el equipo de María Corina. Como cualquier líder político, dijo Elliot Abrams, María Corina tiene que estar allí con su pueblo y sus votantes. Eso es cierto en general para ese tipo de liderazgo, pero es aún más cierto cuando hay una tragedia nacional como esta. Ella tiene que regresar. Una opinión muy importante. Otro diplomático, Roger Noriega, apoyó el regreso de María Corina diciendo que como líder tiene que poder hacer su trabajo, algo que no puede hacer estando fuera de Venezuela. De acuerdo a diferentes fuentes, María Corina ha argumentado en Washington que no solamente ella tiene el derecho de estar con su pueblo durante la catástrofe nacional y que está lista a regresar a suelo venezolano para movilizar además una red nacional de hasta 60,000 voluntarios para ayudar a distribuir agua, alimentos, suministros a los afectados por los terremotos a nivel nacional. Esta, por cierto, intención que María Corina le ha descrito a altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado ha sido utilizada, digamos, fue utilizada en este reporte que hizo Axios, el portal Axios ayer, diciendo que María Corina lo que quería era simplemente regresar para retratarse o para distribuir videos de ella entregando ayuda humanitaria a los afectados, obviamente en un intento por desmeritarla, digamos, ¿no? Y sin duda en contra o hecho por personas que se oponen a que ella llegue a Venezuela una vez más. Sin dudas, esta crisis todavía está muy lejos de definirse y determinar
esto, como dijimos, hay una dinámica muy fluida en la cual las percepciones están cambiando por diferentes razones, por razones electorales, por razones políticas y al mismo tiempo para enfrentar este creciente descontento de los venezolanos que está siendo visto con gran preocupación en Washington, no solo en la Casa Blanca, sino en el Congreso y en otras instancias del gobierno federal. Bueno, hasta aquí mi comentario, ahora vamos con sus preguntas. Decepcionante para Venezuela la decisión del Departamento de Estado de otorgar apoyo total a la criminal y corrupta Delcy, lo cual le trae una raya a Trump para su mandato y debilita a los congresistas republicanos de la Florida y otros estados con población hispana o latina, Ingrid González. Esto es digamos, una afirmación que pudiera ser cierta, pero no necesariamente se va a mantener. Yo creo que ya está habiendo una clara percepción de que esta asociación puede tener y está teniendo efectos tremendamente negativos. Sin embargo, obviamente, ¿no? Ha habido declaraciones del Departamento de Estado y sobre todo del encargado de negocios en esta conferencia de prensa del día de ayer, junto con el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, diciendo que el plan de las tres fases está intacto. Probablemente eso es verdad, pero lo que pudiera mantenerse más fluido es la toma de decisiones. Hay gente que ha dicho que esta crisis en Venezuela va a empujar las elecciones a un punto indefinido, pero nunca olviden esto, no queda mucho tiempo, la administración Trump está llegando a la mitad, todavía los tiempos están reduciéndose dramáticamente y sobre todo los sucesores de Trump, entre los cuales está Marco Rubio, están muy claros que tienen que hacer lo posible no solo para evitar tener un Congreso en contra, y esto es un factor muy importante, sino al mismo tiempo hacer las cosas de tal manera que no pueda haber, digamos, las condiciones, acabar con las condiciones para que el régimen no solo se perpetúe, sino que pueda volver en un intento ¿no? Un intento de tratar de reimponerse en Venezuela. Es decir, que cualquiera que sea la estrategia, no hay suficiente tiempo para establecer las condiciones para evitar que el chavismo vuelva nunca más al poder. Y eso es uno de los objetivos fundamentales y el tiempo corre, sin duda. Un gran abrazo que vas tocando, pero tú sabes que se bailaron a María Corina entre los hermanos Rodríguez y Trump, y eso es una gran realidad, Daniel Bolaño. Yo creo que hubo un intento, y repito, cuando hablamos de la administración Trump, no necesariamente el presidente Trump está al tanto de todo lo que está pasando en detalle, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo más de los asesores que están ahí al lado hablándole, explicándole lo que está pasando, tratando de meterle ideas sobre las cosas que deberían. Una idea que ellos han intentado incrustar, digamos, en la mente de Trump es esta idea de que la presencia de María Corina en Venezuela va a provocar la guerra civil. Imagínense, eso no se lo cree nadie, ¿no? Pero Trump a lo mejor ha pensado que es un riesgo que él no quiere correr, pero eso no significa que está todo escrito sobre piedra. Eso puede cambiarse. El tema es cómo se va a cambiar, pero definitivamente hay, digamos, facciones que están luchando entre ellas. No todo el mundo está de acuerdo con lo mismo. Hay un grupo que está muy empeñado por tener el control, que obviamente Delcy Rodríguez les ha permitido porque se ha arrodillado de una manera que básicamente ha transmitido la idea de que, por cierto, es vista con mucha desconfianza, por lo menos en diferentes, entre congresistas, por ejemplo, en el Pentágono. Hay gente que no ve esto con mucha, la manera como se ha rebajado, digamos, el régimen de decir, hagamos lo que ustedes quieran, ¿no? Como quieran, con tal de que no nos saquen de aquí. Sin embargo, eso está perdiendo ahora cada vez más. Está generando una oposición como es natural por los efectos y obviamente María Corina está siendo utilizada como un chivo expiatorio, ¿no? De esas disputas. Básicamente están diciendo ella pudiera generar un caos, pero es impresionante, es imposible no culpar
al interinato del caos que ya existe en Venezuela y que pudiera profundizarse incluso sin que María Corina regrese a Venezuela. Saludos, he estado pensando qué pasa si un grupo de venezolanos se organizan y arrestan a Diosdado, ¿a quién se lo entregan? ¿Y quién les pagaría la recompensa? Bueno, no funciona de una manera, primero haría falta un pequeño ejército para lograr eso. Tendría, para que fuese efectivo, tendría que tener algún tipo de aprobación de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos no pagaría una recompensa porque le presentes en las puertas del departamento de la embajada americana a Diosdado Cabello amarrado, por ejemplo, o esposado, ¿no? No funciona de esa manera, además que ellos lo pudieran saber con anticipación. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber una aprobación. No se trata de una cacería abierta para todo el mundo, hay unos procedimientos. En el caso, por ejemplo, de que Estados Unidos quiera pagar, ¿no?, una captura independiente, pero es muy difícil que Estados Unidos apruebe en estos momentos la participación de cualquiera. Si lo hacen venezolanos, es un escenario absolutamente impensable en este momento. Impensable en cuanto a que no, teóricamente no podemos decir qué pasaría si eso se produce. Disculpe que hubo un corte muy violento de la corriente eléctrica y bueno, se cayó la internet, pero aquí volvemos a conectarnos. Bueno, básicamente estábamos hablando de la posibilidad de la captura de Diosdado Cabello. Eso es un escenario, digamos, que no está definido. Y tampoco está definido, por cierto, la decisión de si Estados Unidos va a llevar esto a cabo en algún momento. Por ahora, la información que hay es que Estados Unidos no tiene planteado en este momento producir una captura de Diosdado Cabello, como mucha gente lo quiere. Incluso, como ustedes han visto, congresistas de la Florida están casi todos los días. Hay un congresista que es Carlos Jiménez, que todos los días está pidiendo o ha venido pidiendo la captura de Maduro rápido, y mucha gente en Estados Unidos, repito, y esto es parte también de la misma crisis que tiene que ver con María Corina, el hecho de cómo es posible que los militares de Estados Unidos, los políticos como el encargado de negocios, se estén sentando a la misma mesa con una persona que tiene una recompensa por 25 millones y es considerado un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Una contradicción que sin duda está generando más preguntas que respuestas, y el régimen la administración Trump está dándose cuenta de los efectos negativos que está teniendo esa sociedad, ese apoyo de la administración al interinato. Es preocupante la supremacía de los intereses económicos de grupos en Estados Unidos sobre la moral y real democracia para Venezuela. Carmencita Shepard, gracias por tu aporte. Mira, yo lo que diría es que tiene que haber, o sea, siempre ha habido una motivación económica. Todas las intervenciones en Venezuela, y me refiero a la presencia de los chinos, de los rusos, de los cubanos, todos tenían una motivación económica, ¿no? La diferencia es que estos regímenes con los cuales estaba asociado el narcorrégimen venían a chupar, básicamente en el caso de Estados Unidos, ellos vienen a plantear un esquema de inversiones donde, por lo menos en teoría, se supone que el país va a recibir beneficios, va a haber digamos, una rendición de cuentas sobre cómo se está vendiendo el petróleo, cuánto dinero está ingresando, cómo se está gastando, y eso es una de las acciones importantes, ¿no? Y obviamente siempre tiene que haber un tema de motivaciones económicas. Hasta cierto punto eso, digamos, puede verse, obviamente, siempre y cuando se produzca bajo unas reglas de operación, bajo una serie de reglas claras, fundamentalmente, pero lo importante es lograr que no sea el régimen que maneje las finanzas públicas, que un manejo que ha sido desastroso hasta ahora, ¿no? El tema es que se puede lidiar con el tema, con los intereses económicos que pueden, siempre y cuando, repito, hayan reglas claras. Pero una de las razones, en mi opinión, por la cual muchas de estas operadores, muchos de estos asesores del presidente Trump
no quieren a María Corina es porque María Corina no sería más fácil de negociar o mejor o más manejable que como lo está haciendo en estos momentos la dictadura o el interinato, que lo está haciendo sin dudas para salvar el pellejo, para ellos sobrevivir, para evitar consecuencias. Y esto es una de las cosas que está en el centro de este apoyo justamente, pero aquí es donde viene toda esta conflictividad, toda esta confrontación que se está produciendo en la alta política en Washington con respecto al tema de Venezuela. Pero no nos debe extrañar para nada. Por favor, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Los Rodríguez y Diosdado le ofrecieron a todos nuestros recursos y con lo ambicioso que es Trump no ha dudado. Jorge Peñalver. Pudiéramos decir que sí hay, por supuesto, hay una ambición, lo ha dicho el propio Trump lo ha dicho, ¿no? Controlamos los recursos, etcétera. Y repito, esto es parte de las razones por las cuales María Corina no es muy popular entre este grupo de personas. Pero todo esto también forma parte de una estrategia que es manejada por algunos asesores, es influida por otras empresas. Es decir, Trump puede estar dando una aprobación arriba, pero al mismo tiempo hay otras personas operando allí abajo y luego hay consecuencias que probablemente son más graves que los beneficios que ellos pueden obtener desde el punto de vista económico. Y por otro lado, la idea, y esto es una idea importante que el equipo de María Corina ha tratado de transmitir en la administración, el hecho de que haya elecciones, que llegue un nuevo gobierno, no va a significar la ruptura de las oportunidades de negocio para las empresas norteamericanas, sino al contrario. Va a haber una asociación, va a haber una colaboración a un nivel importante de estabilidad que va a facilitar además, por el tema de la legitimidad, la llegada de muchos capitales, la estabilidad verdadera, ¿no? De más largo plazo. Y esto es un tema también importante que influye, hasta ahora no se han dado estas supuestas inversiones masivas que deberían ya estar entrando en Venezuela y sin embargo no están entrando con mucha cautela y eso lo hemos discutido bastante en este programa, pero lo importante es que los intereses que están promoviendo esta facción, digamos, dentro del grupo de asesores de Trump, cierto grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, va a significar, por supuesto, o sea, está enfocado en eso, obtener beneficios aprovechando que está Delcy ahí, que no le rinde cuentas a nadie, pero obviamente eso no se puede mantener para siempre. Además, porque el gran temor que existe en los planificadores, y ya vamos a salirnos de esa facción, la preocupación de Marco Rubio, la preocupación, por ejemplo, de los planificadores del Pentágono es cómo hacer que cómo desarmar, cómo desarticular, cómo desmantelar esta organización criminal de tal manera que no vuelva a ocupar posiciones de poder nunca más vuelva a tener posiciones de poder y eso es justamente uno de las preocupaciones de largo plazo porque en el fondo Estados Unidos no tiene que ver definitivamente a largo plazo porque si quiere una región estable, obviamente no es solamente hacer negocios por aquí y por allá, sino obviamente establecer las bases para un sistema duradero que garantice una colaboración por décadas en el futuro con Estados Unidos y de estabilidad para la región. Y esto obviamente no se puede lograr con la presencia de estos líderes, estas personas que fueron líderes de la narcodictadura de Maduro hasta hace poco y que han demostrado plenamente, sobre todo en esta crisis de